Vamos a estudiar ahí. Antes que todo vamos a orar, pero abren sus Biblias en Hechos. Vamos a estar atravesando varios versículos aquí. Si pueden, inclinen su rostro conmigo y oremos. Padre Celestial, esta mañana es un gozo, Señor, un privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad de reunirnos, Señor. Quizás a través de este estudio vamos a ver cómo los primeros cristianos, Señor, se reunían, Señor, en las casas. La forma de manera que tenían de orar, Señor, de predicar tu palabra. Ayúdanos, desafíanos, Señor, en el lugar en que estamos en nuestro caminar contigo, y ayúdanos, Señor, a continuar y hacer aún más de lo que estamos haciendo para ti. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús te pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una forma visual de lo que estamos hablando del libro de Hechos. Voy a comenzar desde este lado. En Lucas capítulo 3, de los versículos 21 al 23, específicamente vemos que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando él comienza su ministerio público. No es de decir que él no hacía cosas en su vida antes, porque hablamos como él se encontraba en el templo, hablando con la gente estudiada ahí, pero mayormente lo que es los evangelios encapsula 3 años y medio de la vida de Jesucristo y de su ministerio público. Ahí aprendemos de los milagros que hizo, las predicaciones, las parábolas, todas esas cosas nosotros vemos. Bueno, pasa el tiempo y sabemos que Jesucristo es crucificado, que es sepultado y luego que Él asciende al cielo. Marcos 16, 19 nos dice acerca de Jesús, de cómo está ahora a la diestra del Padre. Hechos 1.3 nos dice que este tiempo, este periodo entre que Él fue sepultado y hasta que Él se fue al cielo son 40 días. Sí, eso es lo que nos enseña Hechos. Luego en Hechos 1.5, la Biblia tiene una frase y dice, dentro de no muchos días, los discípulos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, eso es en Hechos 1.5. Entonces, pocos días después de que Jesús se ascendió al cielo y el Espíritu Santo iba a descender. Y ustedes pueden leer, quizás ya lo han leído muchas veces, Hechos capítulo 2 habla acerca de cómo fue que se escuchaba como estruendo del cielo, que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y bueno, ahí es cuando el Espíritu Santo baja. Además de eso, es conocido que en ese tiempo es cuando la iglesia, lo que nosotros conocemos como la iglesia de Jesucristo, comienza. Una parte que vamos a ver tal vez en un poco detalle es, en este tiempo que ellos estaban, entre el tiempo que Jesús se fue y que el Espíritu Santo iba a descender, una de las cosas que Jesucristo dijo a sus discípulos, que ellos esperen en Jerusalén. Este lugar va a ser importante cuando nosotros seguimos estudiando este libro, que esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Y vamos a ver unos versículos que muestran que el Espíritu Santo fue una promesa del Padre Celestial. Unos versículos claves son Hechos 1:4 y Lucas 24:49, que vamos a ver también. Entonces, como les dije, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, prácticamente nos describen una historia verdadera de más o menos 3 años y medio que encapsula la vida de Jesucristo, todas las cosas que hizo y todo eso. Cuando llegamos al libro de Hechos, esto nos va a describir más o menos unos 30 años de historia. Vamos a ver muchas cosas acerca de los viajes misioneros de Pablo, cómo fueron los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cómo era y todo eso. Pero en una forma resumida, esto es lo que está sucediendo. Y les noté una cosa y quisiera que vuelvan a recordar esto, que el libro de Hechos es un libro de transición. Y esto es muy importante, si lo quieren notar, lo pueden notar. En este periodo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él mismo estaba obrando. Él mismo estaba haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo la obra de Dios. Cuando llegamos a Hechos, Jesucristo ya está en el cielo. Él está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo ahora ha llegado y está con cada uno de los creyentes. Entonces ahora la obra del Señor, Jesucristo está obrando, pero es a través de la iglesia, de su iglesia, los creyentes. Entonces, lo que se trata el libro de Hechos es que es una transición de esta forma que Jesús obraba a lo que es esto hoy en día. ¿Ok? Eso es un tema principal que debemos tener en mente. Es una transición.
Antes mirábamos al Señor obrando Él mismo en la tierra, corporalmente hablando, tocando a la gente, sanando, todo eso. Pero ahora que Él está en el cielo, el Espíritu Santo llena a su pueblo, a su gente, para llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces eso es un pequeño resumen. No sé si hay preguntas hasta el momento. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la persona del Espíritu Santo. Para los que están conmigo, yo estoy en la segunda hoja donde habla aquí arriba acerca del Espíritu Santo. Yo toqué esto la última vez de una forma rápidamente, pero quiero volver a verlos un poco. Vamos a mirar, si pueden ir un poquito más atrás de Hechos en Juan. Vamos a ver unos versículos. En Juan 14, si alguien encuentra versículos 16 y 26 de Juan 14, por favor me lo lea. Juan 14, versículos 16 y 26. 16 y 20. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, muy bien. Al momento estamos encontrando en estos versículos, hermanos, que Dios, el Señor Jesucristo, está llamando al Espíritu Santo por un nombre muy particular. En la Biblia, cuando ustedes leen y estudian, especialmente el libro de Juan, van a encontrar diferentes nombres que la Biblia pone para la persona del Espíritu Santo. Y como acabamos de leer, dice, versículo 16, dice, y yo le rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya voy a escribir aquí, consolador. ¿Ok? Versículo 26 de Juan también nos dijo lo mismo. Dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, que esperar en Jerusalén, Dios iba a mandar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. En otras palabras, estamos viendo que el Espíritu Santo se llama el Consolador. ¿Sí? ¿Alguien ahí en Juan 15 puede buscarme el versículo 26, por favor? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, esto es un versículo muy lindo porque a través de la vida de Jesucristo, Él iba dándoles pedacitos a los discípulos y aquí les estaba diciendo, pero cuando venga. Entonces Él les estaba proyectando, dice que va a venir, en otras palabras les estoy indicando, iba a venir un tiempo cuando el Consolador, el Espíritu Santo, iba a venir. En ese momento que Jesús hablaba estas palabras, todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Okay? Entonces estamos viendo esto acerca de la promesa del Padre, y esa promesa es que Dios prometió a enviar otra persona en lugar de Jesucristo. ¿Por qué? Como ya hemos visto que Jesús ascendió al cielo, ¿ya? Y para no, en un versículo, si no me equivoco, Jesús dijo que no les iba a dejar huérfanos, no les iba a dejar sin alguien. Y Dios, la Biblia nos dice que Dios siempre está con nosotros. Entonces, esta promesa del Padre, el Consolador, el Espíritu Santo, iba a venir. Jesús no les iba a dejar solo. Vamos a ver un último versículo en Juan 16. Me acompaña en Juan 16. Aquí está. Versículo 7. Mire esto. Jesús dice en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nos detalla cada vez más Jesús, si usted se puede imaginar siendo un discípulo en aquel entonces de Jesucristo, y haber escuchado estas palabras, de que Jesús dice, ¿sabes qué? Yo les voy a enviar un Consolador. Y les dice aquí en versículo 7, dice,
te conviene que yo me vaya. Quizás no entendían, pero Jesús estaba anunciando que Él se iba a ir, iba a ser crucificado, maltratado por esas personas y luego ascender al cielo. Pero dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque dice aquí, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. En otras palabras, el Espíritu Santo no pudo descender hasta que primero el Señor fuese crucificado, sepultado y ascendido al cielo. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Ya, muy bien. ¿Algún comentario hasta ahorita? Ok, vamos a mirar este párrafo debajo de estos versículos que acabamos de leer. Y es algo muy importante. Dice, sin el Espíritu Santo no habría poder para vivir para Jesús y para ser sus testigos. Tratar de hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo es como tratar de manejar un automóvil sin gasolina o tratar de accionar un juguete o juego a baterías sin las baterías. Es imposible. Tienes que tener la energía y el poder o no llegarás a ninguna parte y no lograrás nada. Y quiero estacionarme ahí un poquito para ver esto. Miremos estos versículos que nos señala que son Lucas 24, 49 y Hechos 1, 4. Miremos en Lucas primeramente, por favor. Lucas 24 y versículos 49. ¿Alguien puede leer Lucas 24, 49, por favor? Y comenzaré a golpear a sus conciertos. Perdón, amor, Lucas 24. 24. Lucas 24, 49. Perdón, Ya. tengo antes. Lucas. No se preocupe, ya está más arruinado. Encontró. Lucas 24. Sí. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hermanos, aquí estamos llegando al final del capítulo 24 de Lucas, digamos al final del libro de Lucas. Y una de las cosas que Jesús dice, mire, voy a leer 50 también, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto, lo que acabamos de leer en 49, es muy importante porque son las palabras que Jesús les da antes que Él se asciende al cielo. ¿Y qué es lo que dice? Dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, como hemos dicho, hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Vamos a leer un versículo que enfatiza lo que vamos a decir en este momento. Hechos capítulo 1, versículo 4. Quiero comentar sobre eso, pero quiero que veamos Hechos 1, 4 un momento también. En Hechos 1, 4 dice, está dando un resumen de lo que ya habían escuchado y dice lo mismo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hermanos, lo que está sucediendo es que, como hemos leído aquí, dice que sin el Espíritu Santo no habría poder para vivir para Jesús y para ser sus testigos. En Lucas 24, 49 dice el Señor que se queden en la ciudad de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Dice, hasta que seas investidos de poder desde lo alto. La palabra investido es como, tiene el significado como de arropar o de infundir o cargar con algo.
Y Dios dice que cuando el Espíritu Santo, que ellos se deben quedar en Jerusalén, ¿no es cierto? El Señor se fue al cielo, ellos se tenían que quedar ahí, en Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaban esperando? Estaban esperando que esta promesa que Jesús le estaba anunciando iba a venir. Sabemos que sucedió eso dentro de no muchos días después de que Él se ascendió. Y estaban esperando que venga esta promesa, este consolador. Y este consolador, ¿qué iba a hacer? Les iban a infundir, les iban a cargar, a arropar con poder. Y ese poder dice que va a ser desde lo alto. Va a ser un poder que no es humano, un poder que sea de Dios. Y el propósito, hermanos, de eso no era para que hagan, digamos, se hagan famosos, así que tengan caros canales en YouTube, nada de esas cosas. Como hemos dicho, lo importante de recordar es esto. Jesucristo, Dios en la carne, hizo la obra de Dios en la tierra con el poder de Dios. Ahora que Él se fue, estamos en esta transición a algo diferente, que ahora que el Señor no está, Dios va a llevar a cabo su obra a través de su iglesia. Pero vamos, ¿se recuerdan ustedes Juan 15:5 que dice que separados de mí, nada podéis hacer? La obra de Dios, hermanos, es una obra espiritual y nosotros en sí mismos no tenemos el poder para llevarlo a cabo. Pero Dios mandó el Consolador, esta persona que iba a darnos, infundirnos de este poder para poder llevar a cabo la obra de Dios. Así es. Y hermanos, una de las cosas, quizás vamos a tratar de tocar esto en un momento, una de las razones principales cuando usted vea en Hechos de ser lleno del Espíritu Santo es para poder, específicamente vamos a ver un ejemplo, es para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sus testigos. Incluso miren conmigo Hechos 1, si no me equivoco. Sí, Hechos 1 y 8. Este es el versículo. Mire, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire, ahora aquí van a ser, así el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Qué es lo que Dios quería que hagan? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, el lugar de partida, Jerusalén. Luego dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería que el Evangelio, que es la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, se publique, se testifique por todo el mundo. Y eso se iba a llevar a cabo a través de la iglesia, pero a través del poder que Dios les iba a dar por el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Amén. Eso, hermanos, es una cosa increíble, es una enseñanza preciosa saber y conocer y entender que ahora yo no puedo, pero el que vive en mí sí puede. Es duro testificar a veces a la familia, compañeros de trabajo, cuando se ve a veces que viven unas vidas así tremendas. Yo no puedo, pero Dios sí puede a través de mí. ¿Algún comentario, hermanos, hasta que continuemos? Sí, hermano. Hermano, el verso que compartiste en Juan 15, el verso 26, mira, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, el Espíritu, y hay una palabra ahí, dice, de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará, lo que tú dijiste, es testimonio acerca de mí. Y es interesante, en la primera de Juan 4, verso 2, la epístola, no el Evangelio, 4 verso 2 dice, en esto conocer el Espíritu, con letra E mayúscula, de Dios, todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, es de Dios. El Espíritu es lo que nos da a nosotros, como tú dijiste, el poder para testificar a Jesucristo. Así es, hermano. Así es. ¿Algo más? Sí, hermana, dice. Estaba leyendo el Juan 15, del 18 en adelante, y dice de que Jesús les dijo de un consolador, ¿verdad? Pero les habló de eso como para que ellos no entristecieran tanto, porque antes les había dicho que el mundo los iba a aborrecer. Así es. Entonces ese es el evangelio que causa que el mundo no nos aborrezca. Como tú dijiste, de que no
los que van a ser famosos, ¿verdad? Es como ahora. Sí. Entonces es bien bonito entender, ¿verdad? Que que Jesucristo los estaba consolando a ellos en las situaciones que se iban a vivir por predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Gracias. ¿Algo más, hermanos? Sí. Que dice que la promesa viene solo para los 12 apóstoles, ¿verdad? Es una pregunta, si es solamente para Sí, ellos. o- Bueno, Que no habla nada de afuera. hablando específicamente, él estaba hablando a un grupo muy específico y iba a ser para ellos. Pero lo que entendemos hoy en día como el plan de Dios es que Jesús obra a través de su iglesia. Entonces ellos murieron. Entonces, digamos, el evangelio no se murió con ellos, porque ellos enseñaron a otros, predicaron a otros y la iglesia, y vamos a ver eso incluso, hermano, que empezó a crecer y muchos fueron salvos y todo eso. Entonces es como que se repartió el evangelio. Y ahora nosotros, usted y yo, los que estamos aquí, hemos recibido al Señor. Ahora esa promesa, cuando uno es salvo, reciba el Espíritu Santo en ese momento. Y eso es lo que nos da a nosotros ese poder. Dice que en un versículo habla acerca de que Él estará con vosotros y en vosotros. Entonces no solamente al lado de mí, pero dentro de mí. ¿Sí me entienden? ¿Eso da claro un poquito? Aquí en el 15:27 explica, y dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos van a dar testimonio porque vivieron con él. Claro. Y nosotros somos testigos por ellos también, porque ellos comenzaron. Sí, sí. Me gustaría, si vamos a Hechos 11, para ver la pregunta del hermano ahí. Hechos capítulo 11, adelantito. Aquí está el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Ya había pasado Cornelio, todo esto, él empieza a decir de qué fue, pero si vamos a llegar entonces al versículo... el versículo 12, empecemos, dice, y el Espíritu, desde el versículo 12 en adelante, capítulo Hechos 11, 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que era ¿cuál? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y ahí es donde entonces específicamente se los da a ellos. Ellos hasta ese momento creían que solo eran ellos, pero cuando van y predican los gentiles, ven que el mismo evento les llena el Espíritu Santo y dice, el don es para todos. Amén. Gracias. Amén. Sí, gracias, hermano. Y es cierto, porque justo ese tema lo dice el hermano Eduardo también. Bueno, hay muchas transiciones en el libro de Hechos, como hemos hablado. Uno es acerca de cómo se lleva a cabo la obra, pero también eso es lo que está escrito ahí, lo que acaba de comentar, es que al inicio los judíos pensaban que el evangelio, la salvación de Dios solo era para ellos, porque de ellos salió el Mesías, las palabras de Dios fueron dadas a ellos, pero luego se dio también a los gentiles, no solamente a los judíos. Y entonces vemos ahí también una transición. Eso es otra cosa que también vemos. Gracias, hermano. Espero que sea claro. Si tienen preguntas podemos ver más tarde. Gracias. También un comentario personal. He escuchado decir que, por ejemplo, el Espíritu Santo en un hombre, hablando así específicamente, que fue alcohólico, ha conocido al Señor, es salvo, pero... Y ahora, bueno, conoce al Señor y en cierta forma deja de ser alcohólico, ¿no? Y él se ha convencido que la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán en el reino de los cielos. Pero en sí, el hombre así cuando recae, digamos así, está en algún lugar, está tentado, y en cierta forma el Espíritu Santo le redarguye y le dice, no tomes porque los borrachos no heredarán en el reino de los cielos. No tomes, no caigas otra vez en el vicio porque eso al Señor no le agrada.
Entonces, en cierta forma, considero que el Espíritu Santo también así se manifiesta, ayudándonos a vencer las tentaciones. Sí, así es. Sí. Una vez que uno es salvo, como estaba diciendo, el Espíritu Santo no solamente con nosotros, pero en nosotros. Y si no me equivoco, una parte en Juan dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Y lo que nos ayuda a nosotros creyentes es cuando estamos caminando y pensamos mal o hacemos algo mal, el Espíritu Santo dice, hey, eso no, eso estuvo mal. Entonces uno así puede, gracias a Dios, otra vez reconocer que hizo mal. Señor, perdóname, se levanta y sigue caminando. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, hermanos, vamos a ver, tenemos dos temitas más que tomar. Vamos a mirar unos ejemplos de la iglesia primitiva y vamos a ver qué cosas ellos hacían, cómo era su vida personal en aquel entonces después de que el Espíritu Santo había llegado y cómo es que ellos llevaban a cabo, digamos, la obra de Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Seguimos ahí en página número 2. Hay varios versículos en el libro de Hechos. Y nos pregunta que debemos escribir algunos detalles ahí. No solo voy a dar todos, pero vamos a ver algunos. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 2. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Ver estos versículos nos va a dar una muestra de cómo era la iglesia en aquel entonces. Hechos 2, versículos 40 en adelante, dice así: y con otras, Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este día que estuvieron predicando, dice que aquel día, no esa semana, pero ese día dice que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo, 2:47, en ese mismo capítulo, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos más adelante, Hechos 6, versículo 7. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, cuando estamos saltando, yo sé varios capítulos, pero son pequeñas muestras, así como fotos, así un snap. Así, vemos aquí 3,000 personas añadidas. Aquí vemos más. ¿Cómo es aquí que dice el versículo que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén? Hasta los sacerdotes, dice, también obedecían la fe. Entonces estamos viendo que en estos primeros días, se puede decir ya, en estos primeros días, semanas, la iglesia empezó a incrementar, a crecer. Vamos a seguir viendo unos ejemplos más. Hechos 11:21, por favor. ¿Alguien puede leer Hechos 11:21? La mano del Señor estaba con ellos, en gran número creyó y se convirtió al Señor. Me gusta mucho cómo las palabras que se usa ahí, dice, la mano del Señor. Amén. Dice, estuvo con ellos. Y eso da esa énfasis a ese tema que estamos diciendo. Jesús se fue al cielo. El Espíritu Santo está aquí ahora en la tierra, obrando a través de su iglesia. Y tienen el apoyo, se le puede decir, el respaldo del Espíritu Santo, de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y aquí dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Un último versículo en Hechos 16:5. ¿Alguien puede leer 16:5 de Hechos? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermanos, vemos, y no es una lista completa, usted puede estudiar el libro de Hechos y ver estos ejemplos de esta iglesia primitiva
voy a decirlo de esta forma, recién nacida, las cosas que sucedían, que 3,000 en un día, discípulos aumentados en gran manera por aquí, sacerdotes obedientes a la fe, las iglesias, aquí dice confirmada, y dice aumentaban en número cada día. Imagínense que cada día que nosotros venimos a la iglesia, ¡pum!, salvos para aquí, salvos para allá, más discípulos, más gente queriendo servir al Señor. Esto fue la primera iglesia así, en esos días, ¿ya? Y yo cuando estudio eso, para mí es lindo ver que el Dios que ellos servían en aquel día y en aquel entonces es el mismo Dios que yo sirvo. Y el poder no es limitado, hermanos, pero para mí me sirve para un desafío, la verdad, para decir, mire, estos oraban, predicaban, hacían todo, y Dios estaba con ellos. Entonces cuando yo enfrento mis cositas, mis problemas, como digo yo, tengo que recordar, así como Dios estuvo con ellos, Dios está conmigo. Y me sirve de un ánimo de decir, ya, sigue, camina, vaya. ¿Es cierto? ¿Un comentario? Sí, hermano. Sí, preguntando, hermano. ¿Sabe qué interesante? Porque dice que el Espíritu Santo era el que les daba poder para testificar. Y el mensaje de ellos no era fácil, hermano. Hablaba del pecado, hablaba del juicio de Dios. Y dice que 3,000 personas se añadían a la iglesia cada día. Hoy día las iglesias más llenas, 5,000 y 10,000 miembros, son los que niegan el infierno, niegan el pecado, no predican acerca de Jesucristo resucitado, lo cual nos dice a nosotros que verdaderamente las personas necesitan escuchar la palabra de Dios tal y como es, sin quitarle ni agregarle, y el que va a hacer la convicción es el Espíritu Santo. Así es cierto. No, y en este tiempo de la iglesia que eran perseguidos, o sea, que Sí. no había una libertad como ahorita. A mí nadie me va a perseguir, no me va a hacer nada porque yo compartí el evangelio, pero aquí estamos hablando de que ellos se esparcieron porque eran perseguidos, Así es. ¿verdad? Eran perseguidos, ¿verdad? Y perseguidos a muerte, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es digno que Dios nos despierte como a ellos, ¿verdad? Sí, así es. Y justo en esta próxima parte vamos a concluir y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ver una pequeña historia de cómo fueron perseguidos, pero la reacción que ellos tuvieron como primeros cristianos en ese entonces. No sé si hay otro comentario antes de continuar. Bueno, vamos a apurarnos. La última cosa que vamos a tocar es acerca de los primeros cristianos. Vimos la iglesia primitiva, pero vamos a ver los primeros cristianos. Esta parte que sigue es una tabla donde se tienen que llenar y tenemos 3 opciones. Letra A dice eran hombres y mujeres de oración, B dice que eran alimentados y enseñados en la palabra de Dios, y letra C predicaban resolutamente la palabra de Dios y hablaban a otros del Señor. Entonces la idea es que nosotros busquemos estos versículos y escribamos qué corresponde, A, B o C. Y no voy a leer mucho por el tiempo que nos falta, pero veamos en Hechos un momento, capítulo número 1, versículo 14. Dice aquí, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos aquí, dice que ellos perseveraban, continuaban. Dice, unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Desde primero, hermanos, ellos estaban orando. Eran personas cristianos de oración, ¿sí? Ahora, por el tiempo que me falta, quiero que veamos esta historia en Hechos 4. Es algo precioso, hermanos. Vamos a leer Hechos 4. Vamos a leer desde el 16. Ya dice aquí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho.
Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, escuchen esto, y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el resultado, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, quiero solo dejarles con este pensamiento que cuando ustedes estudian Hechos y ven ese tema de ser llenos del Espíritu Santo, van a ver que un resultado directo de ser llenos del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Y eso va en acuerdo con este tema, que ahora el Espíritu Santo ha llegado para darnos el poder para testificar en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y que se lleva a cabo la obra de Dios. Amén. Y estos hombres, a mí, qué lindo, pero qué desafío me es. Son amenazados, son así aterrorizados en toda forma, que no hablen, que no enseñen. Y ellos oran, y su petición es, dice, concede en 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Luego dice en versículo 31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, qué lindo testimonio para nosotros, que aún en cara de persecución, como decía la hermana, si nos viene una persecución en el trabajo, lo que sea, que pidamos a Dios que nos dé ese denuedo para continuar siendo esos fieles testigos que Dios quiere que sean. ¿Sí? Bueno, hermanos, gracias por su atención. Son despedidos por el momento, nos queda muy poco tiempo. ¿Sí? Gracias.